Buenas tardes, noches, días, ¿a qué horas me están viendo? Espero que disfruten. Está en la librería y espero que disfruten de este fanfic. Nada me pertenece, no me pertenecen los personajes en la historia, ni nada a excepción del audio. Espero que les guste y lo disfruten. Cuídense, empecemos. Capítulo 46. La rueda. Habían pasado 5 meses. El departamento de regulación de héroes había crecido aún más. Su influencia y control habían aumentado. Izuku Midoriya se apoderó de más poder político mediante la coacción y el chantaje. Su influencia ahora llegaba más lejos de lo que nadie imaginaba. Los héroes no tenían más opción que doblegarse y seguir las políticas del joven director. Su símbolo del equilibrio, Némesis, en constante mejora, continuaba su férrea campaña para superar a estos héroes en todos los aspectos. No conocía el miedo ni el dolor. Llevaba a cabo cada misión de rescate y arresto de villanos con una eficiencia fría e implacable. Izuku cumplió 17 años durante esos meses. Además, creció unos centímetros más y, gracias a su constante entrenamiento físico, se rellenó un poco más. Ahora era casi tan alto como su aliado Gabi. Izuku estaba sinceramente feliz por el estirón. Lo hacía parecer más maduro, como un adulto, así que la gente lo tomaba mucho más en serio a primera vista. Otra gran noticia de este periodo. Sus primeros aprendices de héroe, Todoroki y Ida Uraraka, recibieron una licencia especial que les permitió actuar y operar como héroes. Todo el entrenamiento y la preparación finalmente dieron sus frutos. Al principio, Izuku quería esperar un poco más antes de enviarlos a trabajar más en el campo, pero finalmente decidió que no había mejor momento que el presente. Los tres se pusieron a trabajar como un increíble equipo de héroes, con Shoto Todoroki como líder, colaborando con varias agencias de héroes. Izuku le enseñó a crear estrategias, planificar con antelación y liderar un grupo, y el usuario de Dobledon se lo tomó con absoluta seriedad. Su dominio del aspecto fuego de Sudon también progresaba a buen ritmo, y Ida se tomaba su entrenamiento mucho más en serio. Su hermano mayor, Tensei, empezaba a recuperar la capacidad de caminar gracias a la nueva tecnología. El ex-héroe jamás podría volver al servicio activo, pero para Ten ya era un consuelo saber que su hermano no estaría confinado a una silla el resto de su vida. También lo fortalecía más que nunca para descubrir qué planeaba Midoriya para el futuro y ayudar a detenerlo. Uraraka fue la que menos había progresado. No es que a Izuku le importara. Sudon, aunque versátil, no era particularmente poderoso y requería interacción con objetos físicos para funcionar. Por eso prefería un enfoque más práctico con Ochako, ayudándole a comprender mejor la naturaleza de Sudon y descubriendo juntos todas las posibilidades. Una sorpresa fueron sus nuevos reclutas, Gentle Criminal y La Brava. Izuku quedó impresionado con su rapidez y eficiencia para solucionar las deficiencias de su departamento. Ya habían desmantelado a varios infiltrados, tanto de organizaciones criminales como de la Comisión de Seguridad. Izuku los colmó de recompensas y beneficios por su excelente trabajo. Finalmente, tras varios meses de recuperación física y mental, el Dr. Higurashi consideró que era el momento adecuado para que Eri aprendiera a controlar su don. Se investigó al respecto y tanto Izuku como el doctor creían comprender bien su funcionamiento. Decidieron empezar poco a poco, con la niña practicando con insectos antes de pasar a animales pequeños. Intenta relajarte, Eri. Izuku metió la mano en la caja y sacó otra mariposa. Como siempre, iremos paso a paso. La colocó con cuidado en las pequeñas manos abiertas de la niña. Eri miró nerviosa al bonito insecto. Los insectos no sienten dolor, ¿recuerdas? Así que no puedes hacerle daño. Estaban afuera, en el campo de ejercicios del centro de cuidado donde Eri se alojaba. Los demás niños estaban dentro en sus clases, dejándolos solos sin distracciones. No estoy seguro de si es cierto, pensó Aizawa, pero mantuvo la boca cerrada mientras se recostaba y observaba. Estaba allí para ayudarla con el entrenamiento de su don, ya que podía desactivarlo si se descontrolaba de nuevo. Midoriya, por supuesto, estuvo de acuerdo con esta concesión. También le daba una excusa para vigilar a la exvillana y tal vez escuchar algo importante. Ahora quiero que tomes esta mariposa y la conviertas en oruga. Sonrió mientras se arrodillaba junto a ella. Todo estará bien.
Eri ahuecó el insecto con ambas manos mientras intentaba canalizar su don. Su cuerno había crecido unos centímetros, lo que, según Midoriya y el Dr. Higurashi, significaba la acumulación de energía necesaria para usar su don. Chispas doradas emergieron de su cuerno y cubrieron sus manos. Bien. Intenta rebobinarla lentamente ahora, dijo Izuku en voz baja. Es tu poder, Eri. Tú estás a cargo. La mariposa comenzó a decaer poco a poco. En un minuto, volvió a su estado de capullo. De repente, las chispas crepitaron con más fuerza cuando Eri perdió el control de su don. La criatura se cubrió de un resplandor y luego desapareció, rebobinada a un punto anterior a su existencia. La pequeña niña cornuda miró sus manos vacías con tristeza. Ver esto con cada mariposa que tocaba le recordaba lo que le había sucedido a su padre. No pasa nada. Izuku le sujetó las manos con suavidad mientras intentaba consolarla. El guantelete se sentía frío sobre su piel. Estos poderes que poseo tampoco fueron fáciles de dominar. Mentiroso, pensó Aizawa. Había visto todas las grabaciones e incluso había luchado contra el chico en persona. Izuku era muy inteligente. Toda la investigación y el análisis de las peculiaridades le dieron una gran ventaja cuando se puso ese guante y de repente obtuvo el poder que anhelaba. Quizás deberíamos abordar esto de otra manera. Habían visto docenas de insectos solo la semana pasada. Miró al héroe subterráneo. Agradecería cualquier idea de la galería de cacahuetes. ¿No eres tú el autoproclamado experto en peculiaridades? Le espetó Aizawa con sarcasmo. ¿No eres profesor en una escuela de héroes? Izuku le devolvió la sonrisa. Por cierto, fallaste en enseñarles a 5 de ellos. Se frotó la vida, sabiendo que aún estaba fresca. 4 estudiantes. Aizawa lo corrigió con una mirada fulminante. Perdí 4 estudiantes por tu culpa. Sabía que Izuku se refería a Todoroki, Ida, Uraraka y Bakugou. Qué gracioso, porque conté 5. Volvía a tener esa mirada arrogante de sé algo que tú no sabes. Izuku no le dijo ni una palabra más mientras volvía a concentrarse en el problema de Eri. ¿A dónde quiere llegar? Quiso saber a Aizawa, pero decidió dejarle a Nezu la tarea de descifrar los planes de Midoriya. A Izuku siempre le gustaba lanzar indirectas al héroe clandestino y a la escuela para la que trabajaba. Aizawa, por supuesto, respondía a las indirectas cuando podía, pero intentar ganar una batalla verbal con Midoriya era como empujar una roca montaña arriba. Quizás tenga una idea. Izuku parecía pensativo mientras se le ocurría un nuevo ángulo. De acuerdo, Eri. Quiero que cierres los ojos. La chica de pelo blanco siguió sus instrucciones. Ahora quiero que imagines tu don como una rueda. Izuku sacó otra mariposa del estuche y la colocó en la palma de su mano abierta con los ojos cerrados. Imagínate esa rueda, Eri. ¿Puedes verla? Sí, murmuró Eri en voz alta mientras seguía la conversación. Esa rueda es tu don. Tienes poder sobre ella, explicó Izuku. Imagínala girando lentamente hacia adelante. Observó cómo su cuerno brillaba un poco. No las chispas caóticas que solían surgir al usarlo. Parecía más bien un pulso suave. Ahora detén esa rueda lentamente. Esa aura amarilla cubría al insecto. Ahora gírala lentamente hacia atrás. Lentamente, Eri. La chica hizo lo que le dijo, haciendo que la rueda en su mente girara en reversa. Izuku vio como el insecto volvía a su estado de capullo, poco a poco. Ahora deténla de nuevo, Eri. Bien. La niña abrió los ojos y se alegró de ver por fin su primer intento exitoso de usar su poder. Estaba vivo. Reducido a una forma más joven, pero vivo al fin y al cabo. Bien hecho. Izuku le sonrió. Nos quedaremos aquí por hoy. Por una vez, Aizawa estuvo de acuerdo. Era mejor no presionar a la niña y que perdiera la poca confianza que acababa de ganar. Ven, almorzaremos para celebrar. Luego se giró hacia el héroe subterráneo mientras generaba un portal con su guante infinito. Dile al Dr. Higurashi que saldremos un rato. Ordenó mientras tomaba la mano de Eri y la guiaba sin mirar atrás al hombre ceñudo. No trabajo para ti, dijo Aizawa después de que se marcharon, mirando fijamente el lugar donde estaba Izuku. En otra parte, Izuku sonrió mientras acompañaba a Eri al apartamento de su madre.
El hogar de su infancia no había cambiado nada. No es que hubiera pasado mucho tiempo. Visitaba a su madre al menos una vez al mes, a veces dos si no estaba ocupado. Miró a su alrededor sin ver periodistas a la vista. Muchos habían intentado acosar a la madre de Izuku para obtener más información sobre él. El peor de ellos era una repugnante mujer llamada Chitose Kizuki. Por suerte, gracias a sus conexiones políticas, logró obtener órdenes de alejamiento para su único familiar contra casi todos los medios de comunicación y editoriales. Al llamar a la puerta, no fue Inko Midoriya quien lo recibió, sino el robot titán asignado, comisionado y programado para protegerla. Casi se rió a carcajadas al ver a la alta máquina negra con un delantal rosa. Lo despidió con un gesto, y este, obedientemente, se hizo a un lado para que pudieran entrar. «Mamá», gritó Izuku. «Aquí dentro, cariño», gritó desde la cocina. «Traje a Eri conmigo». Izuku la condujo adentro. Eri sonrió mientras corría a abrazar a Inko. Había estado allí varias veces y la madre de Izuku siempre era muy cariñosa y amable con ella. Hoy ha progresado mucho con su don. ¡Qué maravilla! Inko se alegró por ella y la bajó con cuidado. Los tres se sentaron a la mesa, mientras el robot titán se agachó para ir a la cocina a buscar el almuerzo que la mujer había preparado. Los tres lo pasaron genial. Eri parecía tan feliz, notó Izuku. Lo único que quería era una familia, algo que él no podía darle, pero supuso que este era un buen sustituto. Su almuerzo fue interrumpido por un golpe en la puerta. Primero, el robot se giró y miró hacia allí, y luego Izuku hizo lo mismo. ¿Esperabas a alguien?, le preguntó el guantelete a su madre con curiosidad. Sí, de hecho. Inko parecía nerviosa, mirando a su hijo y a la puerta. Tenía muchas ganas de conocerte en privado. Creo que es seguro asumir quién es esta invitada. Izuku presentía quién estaba allí. Déjala entrar, le ordenó al titán. La máquina se dirigió a la puerta y la abrió para revelar a Mitsuki Bakugou, madre de Katsuki Bakugou. Siguiendo las órdenes de su amo, el robot se hizo a un lado, permitiéndole entrar sin obstáculos a la casa de los Midoriya. Hola, Izuku. La mujer parecía tranquila y reservada. No la típica ruidosa y bulliciosa que siempre había conocido. Un rasgo que su hijo parecía heredar. Izuku se levantó de la mesa para saludarla. Me alegro de volver a verla, señora Bakugou, dijo con cortesía, casi como un robot. ¿Cómo está su marido últimamente? Oh, está bien. Mitsuki intentó sonreír, pero era claramente forzado. Mírate cómo has crecido. Has crecido muchísimo. Intentó relajar la tensión con algunos cumplidos amistosos. Seguro que todas las chicas hacen cola en tu puerta, sobre todo ahora que eres tan importante. Mi puesto no me lo permite, respondió Izuku con suavidad. Simplemente no tengo tiempo. Mitsuki se acercó a la mesa y vio a la pequeña chica de pelo blanco sentada frente a Inko. Ella es Eri, una de las niñas del centro de cuidados de mi amigo, el Dr. Higurashi. Su tono daba la impresión de que eso era todo lo que necesitaba saber sobre el tema y que no le darían más información. Lo siento, Izuku, se disculpó Inko. Vino a verme hace poco y me rogó que le diera la oportunidad de verte, de hablar de su hijo. Su mirada se fijó en la de su hijo, esperando que lo comprendiera. No pude negarme. Podrías haber llamado sin más. Izuku se encogió de hombros como si no fuera ninguna molestia. El Departamento de Recursos Humanos tiene línea directa. Habrían concertado una reunión conmigo. Ya lo intenté. Mitsuki resopló con frustración. Varias veces, de hecho. Dijeron que me contactarían para programar una cita, pero nunca lo hicieron. Tuve que seguir llamando. Qué raro. El joven director fingió confusión. Entonces debiste haberte colado. No sería la primera. Mi departamento es relativamente nuevo y estamos solucionando los últimos problemas. Esa fue una mentira descarada. No la parte de los problemas. Izuku sabía perfectamente que Mitsuki Bakugou quería programar una reunión con él para hablar sobre su hijo, ahora fugitivo. A propósito, hizo que sus oficinas la llevaran de un lado a otro para evitar esta conversación.
Qué astuta por su parte buscar una perspectiva diferente, aprovechando su conexión con su madre y conseguir una reunión fuera de la oficina. Muy bien, supongo que podemos hablar de esto ahora, extraoficialmente si lo prefieres. Sonrió con una falsa amabilidad. Supongo que en privado. Caminó por el pasillo y se detuvo en su antigua habitación de la infancia. Parecía igual que siempre, solo que la placa de Almigd que decía Izuku había desaparecido hacía tiempo. La abrió y le indicó que entrara. Mitsuki lo siguió, mirando por encima del hombro a Inko, quien la miró con preocupación. Eri pareció confundida por un momento antes de volver a su almuerzo, pues supuso que era asunto suyo. Una vez dentro de la habitación vacía, la puerta se cerró suavemente tras la mujer rubia gracias al poder telequinético de la gema de la realidad de Izuku. No me había dado cuenta. Izuku empezó a hablar primero mientras miraba su antigua habitación con nostalgia. Qué vacía y simple se ve esta habitación sin toda la mercancía de Almigd. Es curioso, ¿verdad? Cuántas falsas esperanzas llenaron el vacío en mi vida. Giró la silla del escritorio y se sentó, indicándole a Mitsuki que se sentara frente a él en la cama. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Mira, Izuku. Mitsuki suspiró quedamente. Sé que Katsuki te hizo daño. Las entrevistas y los discursos anti-Bujin, donde usaste a mi hijo como ejemplo, fueron muy exhaustivos. Dijo con vergüenza al saber que Katsuki hacía todas esas cosas. Al principio no quería creerlo, pero sabía lo brusco y cruel que era su hijo con los más débiles. ¿De eso se trata? ¿Quieres que deje de usarlo como ejemplo? Preguntó Izuku con tono divertido. Eso podría hacerse fácilmente. Al fin y al cabo, tenía muchos otros ejemplos. El antiguo héroe Endeavor siempre era blanco de críticas y lo arrastraban aún más por el lodo. Algo que siempre dibujaba una sonrisa en el rostro de su aliado Gabi. No, solo te pido que lo perdones, dijo Mitsuki con sinceridad. La sala quedó en silencio mientras Izuku la miraba sin emoción. ¿Por qué haría eso?, preguntó el joven director del Departamento de Recursos Humanos. Corrección. ¿Por qué haría eso? Por favor. Tal como están las cosas, Katsuki será perseguido, probablemente perderá y acabará en prisión, suplicó ante su rostro impasible. Así son las cosas, para los villanos, claro está, dijo Izuku con frialdad, impasible. Infringió la ley y pagará las consecuencias. Si los héroes no lo atrapan, quizá mis titanes lo derroten casi por completo. Empezó a enumerar todas las maneras en que su hijo podría ser derrotado, y a Mitsuki no le gustó ninguna. Quizás mi reciente obra maestra pueda ser utilizada para derrotar a Katsuki. Tu hijo siempre ha sido tenaz. Némesis podría tener que usar todo su poder para derrotarlo. Izuku rió entre dientes, imaginando la brutalidad potencial. Por favor, suplicó Mitsuki de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para que lo perdones? Esto no tiene nada que ver con el perdón, le dijo Izuku. Se trata de justicia, equidad, equilibrio. Causa y efecto. Katsuki sufrirá las consecuencias de sus actos y punto. Le dio una conferencia como si estuviera en clase. ¿Podrías evitarlo?, replicó ella. Una sola palabra tuya lo evitaría. Alguna vez fueron amigos. Intentó apelar a su humanidad, esta vez con un vínculo a su pasado. Por desgracia, el joven director del Departamento de Recursos Humanos no guardaba ningún apego a los buenos recuerdos de infancia que tenía con su antiguo amigo. Para empezar, no era que tuviera muchos buenos recuerdos. No tengo favoritismos. Todos reciben el mismo trato, respondió Izuku con una sonrisa, recitando como un empresario que hace un mal trato. Di un discurso la semana pasada sobre eso. ¿Qué pasaría si de repente decidiera dejar ir a Katsuki con un simple tirón de orejas? Por favor. Como madre, no quiero ver a mi hijo casi asesinado y encarcelado. Lo intentó de nuevo con lágrimas en los ojos, esperando que aún tuviera corazón. Sabía que sí, o no habría traído a esa niña a visitar a Inko. Aunque se lo merezca, preguntó Izuku. La miró en silencio, esperando una respuesta que sabía que no iba a llegar. Se tomó un momento para considerarlo. De acuerdo. Me aseguraré de que Katsuki Bakugou salga lo más ileso posible. Como mínimo, acabará en un centro penitenciario, pero te doy mi palabra de que tú y tu marido tendrán derecho a visitas.
Gracias. Mitsuki suspiró, sabiendo que era el mejor trato que conseguiría por el bien de su hijo. Sin embargo, lo siguiente que dijo la dejó paralizada. Aún así, le quitaré su don, dijo con tanta naturalidad, como si hablara del clima. ¿Qué? La señorita Bakugou perdió la compostura al instante. No puedes hacer eso. De hecho, puedo. Izuku sonrió con arrogancia. El primer ministro me dio permiso para usar el don conocido como todos para uno, para eliminar los dones de villanos y héroes peligrosos que considero incapaces de ocupar su puesto. Esto también aplica a los estudiantes héroes rebeldes. Dijo, abriendo la mano, mostrándole la piedra del alma púrpura alojada en la ranura. Está en mi contrato. La sonrisa seguía intacta. Por favor, te lo ruego, fue interrumpida por su repentina risa grosera. Ahí está, dijo Izuku con alegría. Todos actúan como si no tener un don fuera peor que una sentencia de muerte. Los dones son lo único que importa en el mundo. Da igual la habilidad o el mérito, todo se reduce al poder con el que naciste. Ya nada se gana. Despotricó mientras su risa se apagaba. Pasé toda mi infancia sin un don y miren dónde terminé. Tú y Katsuki no son iguales, intentó argumentar Mitsuki. Tienes toda la razón, no lo somos. Soy mucho más inteligente y tengo más fuerza de voluntad que él, respondió Izuku. Dios no permita que el niño nacido con un don tan poderoso y magnífico, el niño que nació con todo en bandeja de plata, sufra penurias en la vida. Se levantó de repente de la silla. Con su mayor altura, podía mirar a la gente desde arriba con mayor claridad que antes. Tienes mi palabra de que tu hijo estará vivo y de una pieza cuando finalmente lo capturen. No podrá conservar su don. Dicho esto con tanta contundencia que no dejaba lugar a discusión. Dicho todo lo que necesitaba decir, Izuku se alisó la pechera de su traje y salió de su ahora vacía habitación de la infancia, dejando atrás ese último retazo de su pasado con Katsuki Bakugou. Capítulo 47. Recompensas. La multitud observaba cómo Shoto Todoroki mantenía a raya al villano con su don de hielo. La habilidad y la delicadeza de su poder solo eran comparables a su fuerza bruta. El criminal contra el que luchaba tenía la capacidad de manipular el asfalto y lo usaba para envolverse con esa misma sustancia, generando una armadura que le daba la apariencia de un gran golem. Los civiles aún no habían sido evacuados, lo que le impidió darlo todo para derrotarlo. Afortunadamente, gracias a las lecciones de estrategia que le había dado Midoriya, Todoroki había aprendido a pensar bien las cosas y a planificar. Así que, en lugar de golpear al villano con hielo y fuego, simplemente lo estaba acorralando a una zona segura, lejos de las vidas inocentes. Mientras tanto, Tenya Ida usó su velocidad para atrapar a los civiles de la zona y ponerlos a salvo, mientras que Ochaku usó su don para retirar escombros y vehículos dañados. Juntos, se perfilaban como un equipo heroico. En cuanto la zona estuvo despejada, Shoto atacó con todas sus fuerzas, usando su potencia de fuego, para derretir el asfalto. Con la katana especial que Midoriya diseñó y construyó para él, podía destrozar la armadura del villano al mismo tiempo. El villano, presa del pánico, intentó manipular el asfalto derretido para contraatacar, pero Shoto lo congeló todo con un golpe de su otra espada. Una vez que atravesó la armadura, agarró al asustado villano y lo arrastró fuera de ella, cubriéndolo casi por completo con hielo. «Por favor», gritó el criminal casi congelado. «Por favor, no me lleves con Midoriya. No quiero perder mi don». «Él no les hace eso a los villanos que arrestamos», le sermoneó Todoroki con calma. «Te procesarán como a cualquier otro delincuente común». La policía finalmente convergió ahora que era seguro acercarse y comenzaron a arrastrar al patético hombre que sollozaba. Ochaku, que estaba lo suficientemente cerca como para oír sus palabras, levitó hasta el suelo. Uno pensaría que si tuvieran tanto miedo de que Midoriya les quitara sus dones, no causarían problemas desde el principio. Frunció el ceño mientras veía a los oficiales llevárselo. Sí. Shoto ya no le prestó atención al villano. Simplemente asintió, coincidiendo con su lógica. «Informe Ida. Estoy a varias cuadras al este con la multitud», dijo Ida por el comunicador. «Todos están a salvo. No hay heridos que reportar». «Bien, vamos hacia ti».
Shoto miró a Uraraka, quien asintió y plegó sus alas mecánicas para caminar con más facilidad. Midoriya quería que tuvieran buenas relaciones con el público, no que se comportaran como máquinas bien engrasadas. Los robots titán estaban para eso. Le dio a Todoroki instrucciones específicas para saludar y tranquilizar al público después de sus actos heroicos. Si al menos había gente. Eso sí, no se permitían exhibiciones. Según Stein, había una delgada línea entre ser un verdadero héroe que hacía sentir a todos seguros y tranquilos, y ser un acosador. Los tres héroes del HRD se reunieron frente a la multitud de civiles, quienes lamentablemente se vieron atrapados en el fuego cruzado de este asalto vil. Uraraka tenía una personalidad naturalmente extrovertida y alegre, ideal para el público. Sonrió, saludó a la gente y les dijo que todo estaba bien y que el villano había sido detenido. Iida se unió a ella, fingiendo por si Midoriya lo veía. Aún no había determinado el alcance de la mirada y los oídos de su jefe. Lo mejor era interpretar el papel que le habían asignado el mayor tiempo posible. Shoto se bajó la bufanda que le cubría la mitad inferior del rostro e hizo todo lo posible por sonreír a la multitud. No quería parecer tan frío como en el festival deportivo. Sobre todo, no quería ser tan quisquilloso e inaccesible como su padre cuando era un héroe. No, quería ser un héroe del que su madre y sus hermanos pudieran estar orgullosos. Shoto estrechó varias manos, rechazó cortésmente algunos intentos de conseguir autógrafos y a algunos periodistas ansiosos por obtener una exclusiva. Su teléfono vibró de repente en su bolsillo. Lo sacó y vio un número desconocido en el canal de emergencias. ¡Qué raro! El único que usa ese canal es Midoriya. «Hola», respondió Shoto. «Hola Shoto», respondió una voz familiar. «¿Cómo conseguiste este número?» El usuario, medio frío y medio atractivo, frunció el ceño, dándole la espalda al público para que no vieran su expresión de enfado. «Aún tengo contactos. No me los han quitado». El hombre al otro lado habló. «Hay un café vacío 2 cuadras al norte. Necesito hablar contigo, Shoto». El Todoroki más joven estuvo tentado de simplemente colgar y fingir que la llamada nunca había ocurrido. Sin embargo, no era un cobarde. Si este hombre quería hablar con él, entonces se conformaría y se olvidaría del asunto. Ya no había nada que temer. De acuerdo. Colgó y dio unas órdenes rápidas a su equipo para que se encargaran de todo. Les dijo que había algo que debía revisar y que volvería. Alejándose de la multitud, Shoto se deslizó por un callejón y se dirigió al café. Lo que no sabía era que alguien estaba monitoreando su llamada. Al entrar en el pequeño café, la mirada dispar de Shoto se posó en su padre, Enji Todoroki, el antiguo héroe número 2, sentado en una mesa en medio del restaurante, vestido de civil. El rostro del hombre era una máscara de neutralidad mientras asentía a su hijo. El adolescente se acercó al asiento frente a él y se sentó, apoyando sus 2 espadas contra el borde de la mesa. «Shoto», empezó Enji. «Te ves bien». Su hijo lo miró con frialdad. «Veo que has mejorado tu fuego. Si necesitas algún consejo, ya sabes. Siempre estoy disponible. Tu ayuda es innecesaria e indeseable». Shoto cerró esa posible vía de reconexión casi de inmediato. Padre e hijo se miraron con torpeza. El silencio y la tensión eran casi dolorosos. «Hablé con tu madre hace poco», intentó Enji de nuevo, pero lo interrumpieron. «Si tan solo le pones una mano encima», prácticamente le gruñó Shoto. «Acabamos de hablar». El mayor lo interrumpió, intentando tranquilizar a su hijo. «Eso es todo. Nuestra conversación me hizo reflexionar sobre mí mismo». El hombre exhaló un largo y profundo suspiro. «Soy consciente de que no siempre fui la imagen de un buen padre. Hay algo en lo que estamos de acuerdo». Shoto soltó una respuesta sarcástica. Empezaba a preguntarse si había sido un error venir a verlo. El hombre dejó escapar un suspiro de frustración mientras se pasaba la mano por la cara. «Soy yo quien intenta disculparse», dijo Enji intentando compensarlo. «Por todo. Es demasiado tarde para eso». Shoto lo negó. ¿Dónde estaba esto cuando era más joven? ¿Dónde estaba esta disculpa cuando enloqueciste a mi madre? ¿Cuando obligaste a Touya a suicidarse? Eso provocó una reacción visceral en el ex-héroe. Enji no supo cómo responder.
Reconoció que su hijo tenía razón. Era demasiado tarde para disculparse. Sin embargo, Rei le dijo que una disculpa, por muy tardía que fuera, nunca era inútil. Lo siento, dijo de nuevo. Detente. Shoto lo fulminó con la mirada. Pero lo siento de verdad, intentó Enji de nuevo. Solo quieres recuperar tu don y tu licencia de héroe. Midoriya le advirtió a Shoto que su padre podría intentar presentar una petición si decidía reunirse con él. El joven director hizo todo lo posible por buscar indicios de manipulación emocional. Eso ya no me importa. El hombre se tragó su orgullo. Nada de eso le importaba ya. Ni siquiera apoyaba a sus antiguos compañeros en sus protestas contra el HRD y Midoriya. Shoto simplemente lo miró con escepticismo. Estaba seguro de que había un motivo oculto. Midoriya le dijo que lo habría. Seguro que no. El corazón de Shoto aún rebosaba de desprecio hacia su padre. Un desprecio que personas como Midoriya, Stein y Davi se esforzaban por mantener encendido. Lo siento, Shoto. El tono del Todoroki mayor sonaba más derrotado que antes. Deja de decir eso. El más joven alzó la voz. ¿Hay algún problema aquí? Enji y Shoto se giraron para ver a un hombre alto con uniforme negro y un aterrador casco dracónico que ocultaba su rostro y disfrazaba su voz. ¿Y tú quién eres?, preguntó el ex-héroe. Agente especial dragón, del Departamento de Defensa Humana. El recién llegado lo presentó con alegría. Sé quién eres, Enji Todoroki. Trabajas para ese mocoso de Midoriya. Enji gruñó con un tono casi venenoso al oír ese nombre. Que ahora viera lo pésimo padre y esposo que había sido no borraba la ira que sentía hacia el director del Departamento de Recursos Humanos. No. Trabajo para ese genio de Midoriya, corrigió Davi con una sonrisa disimulada bajo el casco. Deseaba con todas sus fuerzas incinerar al hombre allí mismo, pero se resistía. Midoriya le ordenó que dejara a Endeavor en paz. ¿Qué haces aquí, dragón?, preguntó Shoto. No tienes por qué involucrarte. Vamos, Shoto, dijo Davi, llamándolo por su nombre real, no por el nombre en clave que debía usar. Sabes que nuestro ilustre director me encargó velar por tu bienestar, dijo casi en broma. No como debería hablar un agente especial. Más bien como un hermano mayor divertido. Al verte acosado por este triste y patético hombre, padre y ex-héroe, tuve que intervenir. No lo estaba acosando. Enji fulminó con la mirada a la gente. ¿Hay algún problema en que hable con mi hijo? La última vez que lo revisé, ya no era tu hijo. Davi estaba cada vez más emocionado. No creía que estar tan cerca de Endeavor y burlarse de él en su cara lo emocionara tanto. Sentir diversión y furia a la vez era una sensación nueva. Era como si le hirviera la sangre, pero al mismo tiempo quería doblarse de la risa. Está bien. Shoto se levantó de su asiento. Ya me iba. Sin decirles nada más, se alejó sin siquiera mirar a su padre. Cuando ya no podía oírlo, Davi se volvió hacia Enji. Es una pena que Touya no esté vivo para verte caer tan bajo, le susurró al hombre, ahora sin don, haciéndolo estremecer. Estoy seguro de que le habría encantado esto. No sabes nada, le espetó Enji. Davi simplemente soltó una risita amenazante, distorsionada por su casco. Que tengas una buena vida, Enji Todoroki. El agente especial seguía riendo mientras se alejaba. Izuku tenía razón, esta es una venganza mucho mejor. ¿Para qué matarlo cuando puede dejarlo vivir para verlo retorcerse? Era como jugar con una hormiga tan graciosa que no la hacía bailar en lugar de quemarla con una lupa. La oficina de DRH City. Izuku sonrió mientras observaba su lista de nuevos candidatos a héroe. La lista estaba dividida entre aquellos con peculiaridades y aquellos sin ellas. Aunque sus listas estaban separadas, quería que todos recibieran el mismo trato justo. Las mismas oportunidades de crecer y prosperar. Había un nombre que se presentó hace muy poco, justo esta mañana, que lo entusiasmó más que los demás. Parecía que la semilla que plantó estaba empezando a dar frutos. Le envió un correo electrónico a esta persona, invitándola a visitarlo lo antes posible. Hecho esto, se levantó y salió de su oficina. Nada más cruzar la puerta, su secretaria lo acosó. El primer ministro quiere saber si asistirán o no a la exposición en la isla primero, dijo mientras caminaban hacia el ascensor.
Las secretarías trabajaban en grupo y rotaban turnos semanales, compartiendo información y entre ellas para realizar su trabajo eficientemente. Desafortunadamente, Izuku no sabía sus nombres. Simplemente se refirió a ellas como un colectivo. Dígale a su oficina que recibirá una respuesta esta noche y que estoy muy interesado en ir, dijo Izuku mientras caminaba por el edificio. Cada día, tomaba decisiones importantes como esta. Uno de sus objetivos con el Departamento de Recursos Humanos era que finalmente pudiera funcionar por sí solo sin su supervisión. All for One se equivocó. Es inútil intentar gobernar el mundo. El plan debería ser que el mundo se gobierne a sí mismo. En una nota personal. Si el auge de las peculiaridades no hubiera retrasado la tecnología y la investigación en inteligencia artificial, Izuku creía que el cerebro digital de Némesis probablemente podría dirigir todo el departamento por sí solo. Si fuera más avanzado. Pero todo eso era solo teoría. Desafortunadamente, aunque poderoso y analítico, Némesis básicamente tenía la mente de un perro leal. Solo sabía lo que se le decía, sin capacidad de pensar por sí mismo. Además, el auditorio está lleno y listo para la presentación, terminó la secretaria, interrumpiendo sus pensamientos. Buen trabajo. Izuku entró en el ascensor con la secretaria y pulsó el botón de la planta baja. Saludando a algunos empleados con los que se cruzó, se dirigió al auditorio. En silencio, subió al escenario y se dirigió al podio central. El público se puso de pie y aplaudió en cuanto lo vio. Observó cada asiento ocupado por sus maravillosos empleados. La mayoría de ellos cuidadosamente seleccionados. Buenos días. Les sonrió. A un lado, pero a plena vista del público, había un hombre moreno esposado a una silla de oficina que levitaba en el aire. El hombre parecía asustado y ansioso mientras flotaba sobre el escenario. A pesar de estar a la vista del público, no se molestó en pedir ayuda. Sabía que no serviría de nada. Por favor, tomen asiento y comenzamos. Una vez que todos se sentaron, Izuku echó un vistazo a la lista de temas del mes en su podio. Primero, creo que las felicitaciones son lo indicado. El portador del guantelete siguió sonriendo a sus empleados. No a mí, sino a ustedes. Señaló a la multitud. A todos ustedes. En 5 meses, nos hemos convertido en un departamento gubernamental plenamente operativo. Algunos ajustes, algunos contratiempos en el camino, pero aquí estamos. Izuku los aplaudió a todos. Por favor, dense un aplauso. Todos ustedes hicieron esto posible. Yo solo soy el tipo con el guantelete del infinito. Son las personas las que hacen que todo esto funcione. Al principio fue pequeño, pero pronto todo el auditorio rebosaba de emoción. Ahora, nuestro siguiente punto del mes, comenzó Izuku cuando cesaron los vítores. Nuestro maravilloso primer ministro ha rechazado una vez más mi propuesta de derribar el antiguo edificio de la agencia de héroes de Almigt, la Torre Migt. Sonrió aún más al oír los abucheos y burlas de la multitud ante la mención del antiguo símbolo de la paz. Sin embargo, nosotros, el Departamento de Recursos Humanos, proponemos una nueva perspectiva: convertir el edificio vacío en otra oficina para mi departamento. Los empleados parecían interesados en la idea. Esta semana formaremos un equipo para trabajar en una petición para el proyecto. Durante toda la presentación, no miró ni reconoció al hombre atado suspendido sobre el escenario. Hasta que cubrió todos los puntos de su lista. Para quienes se lo pregunten, esta mañana nos acompaña un tal Kumo Urahirimono, exmiembro de nuestro pequeño equipo de informática. La silla que sostenía al hombre esposado fue bajada al suelo, en medio del escenario. El señor Urahirimono es un infiltrado de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Enviado para espiarme a mí y a mi departamento. La sonrisa divertida de Izuku no se borró de su rostro mientras explicaba. Eso es mentira. Gritó Kumo patéticamente. Ya no tiene sentido engañar. Mi equipo de seguridad de élite lo ha descubierto todo sobre ti. Izuku bajó del podio y se acercó al hombre atado. Incluso el hecho de que no tengas don, señor Urahirimono. El espía palideció al decir eso. Muchos del personal del público que sí lo tenían lo miraron fijamente. Según este archivo, tu don te permite interactuar telepáticamente con las computadoras.
Así es como lograste engañar a todos, haciéndoles creer que eras bueno en tu trabajo. Un don tan raro. ¡Qué fascinante! Izuku rió entre dientes. Entiendo por qué la comisión enviaría a alguien así. Debiste haberles dado información a través de las computadoras con tu don, ¿verdad? No digo nada, espetó Kumo. Oh, no tienes que hacerlo. La comisión lo negará todo. Izuku le sonrió con sorna. Estoy seguro de que te dijeron, cuando te asignaron esta misión, que si te capturan, no serás reclamado. Luego hizo un gesto a alguien tras bambalinas para que saliera. Apareció un joven de aproximadamente la misma edad que Izuku, con cabello castaño corto y cuerpo atlético, vestido con ropa deportiva. Por favor, preséntate. Mi nombre es Neji Ichiban. Se presentó. Diles quién eres, ordenó Izuku en un tono tranquilo y amable. No tengo ninguna peculiaridad, afirmó Neji con frustración. Nos conocimos en el programa de entrenamiento. Izuku se dirigió al público. Además de ser bastante atlético, Neji también es muy inteligente. Vi tus calificaciones. Deberías estar orgulloso de tus méritos. Eso es cierto. Neji bajó la mirada con un suspiro. Desafortunadamente, debido a su falta de don, sus compañeros lo siguen menospreciando, dijo Izuku con disgusto. A pesar de todo lo que he hecho, Neji sigue sin tener las mismas oportunidades que quienes tienen don. No creo que tenga que mostrarles tus cartas de rechazo de varias academias de héroes. Luego sonrió con suficiencia. Bueno, eso está a punto de cambiar. Acercándose a Kumo, quien lo fulminaba con la mirada, le tendió el guante. Creo que el don del señor Urahirimono sería más adecuado para alguien como tú. Espera. No. Kumo forcejeó en la silla a la que estaba atado. Sí, de hecho. La piedra del alma brilló en la palma de su dispositivo. Y antes de empezar, los derechos que creas tener se perdieron, cuando decidiste espiar a mi departamento. Extendió la mano para agarrarse la cabeza. Esperen. Por favor. Tengo nombres. Intentó suplicar Kumo, delatando a otros espías del departamento de Midoriya. Ya tengo esos nombres y me encargué de esos espías. Solo queda tú. Izuku le sonrió con suficiencia mientras aceptaba su don. El hombre gritó y se desmayó de dolor. Izuku se acercó a Neji y le puso el guantelete en la cabeza, transfiriéndole el don. No fue una experiencia agradable en ningún sentido, pero al terminar, Neji se irguió orgulloso e hizo una reverencia agradecida. Gracias. Gracias, director Midoriya, dijo desde su posición. No desperdiciaré esta oportunidad. Lo prometo. No tienes que inclinarte ante nadie, ni ahora ni nunca. Izuku le sonrió. Espero grandes cosas de ti. Con eso, finalizó la presentación con un estruendoso aplauso del público al ver a un joven tan brillante recibir el don que se merecía. El telón se cerró ante él. Asegúrate de llamar a la oficina si experimentas algún síntoma desagradable con el don. Le dijo a Neji antes de salir del auditorio. ¿Era necesario, señor?, preguntó la secretaria de esta semana al reunirse en el pasillo. Normalmente, simplemente arrestan a los espías. ¿A qué te refieres?, preguntó Izuku mientras regresaba al ascensor. Esta exhibición pública me pareció un poco innecesariamente cruel, dijo con voz dócil. Había que dar ejemplo, explicó el usuario del guantelete. Me canso de que la comisión envíe a Descartes para poner a prueba mis defensas. Como niños, necesitan entender que sus actos tienen consecuencias. Era cierto. Sin embargo, lo que no le dijo a la secretaria fue lo disgustado que se sintió cuando se reveló que el espía mintió sobre no tener don solo para poder infiltrarse en el Departamento de Defensa de los Derechos Humanos. Tenía que pagar por ello. Dígale a la oficina del primer ministro que asistiré a esa exposición. Izuku cambió de tema, tras respirar hondo para calmarse. Llevaré los robots Titán conmigo, junto con algunos de los dispositivos de apoyo que desarrollé. El ascensor se abrió y el secretario se apresuró a cumplir las órdenes. Al marcharse, Izuku sacó disimuladamente un pequeño frasco de sangre de su bolsillo. Tomó una pequeña muestra del espía antes de quitarse su don.
Se permitió una pequeña sonrisa burlona mientras se la guardaba en el bolsillo y regresaba a su despacho, donde se encontró con una interesante sorpresa. ¿Qué es esto? Izuku miró fijamente las pilas de archivos en su escritorio. No estaban allí cuando se fue. Estoy acabado, anunció con orgullo desde su silla Iba Manami, alias La Brava, codirector de su equipo de seguridad interna. ¿Cómo? Preguntó Izuku mientras se acercaba al escritorio. Nana Shimura y todos sus asociados conocidos. Además, los asociados de esos asociados, etc. Le sonrió. Revisé todo lo que pude, tal como me dijiste, y desenterré todo lo que pude encontrar. Increíble. El alto usuario del guantelete quedó impresionado al mirar los archivos. Copias impresas, justo como quería. Tú y tu compañero recibirán una generosa recompensa por esto. Si no le importa que le pregunte al director Midoriya, ¿para qué era todo esto exactamente? Aiba quería saber qué era tan importante sobre esta mujer Shimura y por qué quería encontrar a todas esas personas que apenas tenían conexión entre sí. Casi todas estaban muertas o eran demasiado viejas para ser de alguna utilidad. Un asunto personal secreto, me temo que eso es todo lo que puedo contarte, querida. Izuku evadió la pregunta rápidamente. Solo quiero que sepas que me has ayudado mucho con esto. Además, me seguiría ayudando si no dijeras nada sobre este pequeño proyecto. Eso es todo. La despidió con un gesto de desdén. La Brava lo miró con extrañeza y salió de su oficina sin decir nada más. Izuku se sentó en su escritorio y abrió el primer archivo. Vio una foto de Nana Shimura, reconociendo el rostro sonriente de la mujer de sus sueños. Empezó a hojear los demás archivos buscando rostros familiares. Si su teoría era correcta, entonces las otras personas que veía en sus sueños estaban allí, en algún lugar. Recordó algo que le dijo Todos para Uno, una vez durante sus reuniones privadas, cuando trabajaba para la Liga de Villanos. Cuando el viejo villano le explicó por primera vez el don de su hermano menor, Uno para Todos. Una información clave que descartó en aquel momento. ¿Qué pasaría si pudiese almacenar algo más que solo energía bruta? Capítulo 48. Exiliados. Al principio no había nada. Entonces, el universo explotó a la existencia, enviando 6 cristales elementales a través del infinito. Cada una de estas piedras controlaba un aspecto esencial de la existencia: el espacio, el tiempo, la realidad, el poder, el alma y la mente. Melissa Shield suspiró para sí misma al cerrar el cómic. Las respuestas que buscaba no las encontraría en un cómic viejo. Pensó que leer los libros que inspiraron la obra de Midoriya le daría una idea de su pensamiento. Pero no era así. No iba por ahí chasqueando los dedos y aniquilando a la mitad de la población. Por lo que sabían, su guantelete del infinito no tenía el poder para hacer eso. Metió los cómics en su bolso, se levantó del banco y se dirigió tranquilamente a uno de los resorts de la isla primero. El lugar no era precisamente lujoso. Solían ser para los huéspedes más adinerados. Este era más bien normal para quienes visitaban la isla móvil. Ideal para esconderse en las narices de todos. Melissa entró y se dirigió directamente al ascensor. Se detuvo en el último piso, salió y bajó por el pasillo hasta la suite de la esquina. Con la llave, abrió la puerta y entró. ¿Traes algo de comer esta vez? Le asaltó la pregunta en cuanto se cerró la puerta. Del anciano bajito, conocido antiguamente como el héroe Gran Torino. Tienen comida de sobra aquí, replicó Melissa. Suficiente para un año. Echó un vistazo a la suite de varias habitaciones. Los 3 que se alojaban allí la habían mantenido impecablemente limpia durante todos estos meses. Supuso que era Bakugou, obsesionado con el orden. ¿Dónde están todos? El idiota está en la otra habitación hablando por teléfono, añadió Torino, refiriéndose a Toshinori. El mocoso está abajo, en el gimnasio. Se refería a Bakugou. Papá llegará pronto, explicó Melissa. Hemos descubierto información nueva que podría ayudarnos a entender las cosas. ¿Qué información nueva? Toshinori salió del dormitorio, guardándose su teléfono personal en el bolsillo. ¿Togata tiene alguna noticia?, preguntó. Melissa estaba al tanto de todo y sabía de todos sus aliados en Japón. No mucho, respondió el hombre flaco. Creo que a veces llama solo para charlar.
Sin Nighteye, no le queda nadie en quien confiar plenamente. ¿Qué descubrieron David y tú? Esperemos a que llegue. Melissa dejó su bolso sobre la mesa y sacó su libreta personal. Se sentó en el sofá y empezó a anotar ideas para futuros proyectos. Toshinori la observaba trabajar, acostumbrado a esta costumbre suya. Se sentía orgulloso de su inteligencia y creatividad, pero al mismo tiempo sentía una fuerte dosis de culpa. Le recordaba mucho a Midoriya. En retrospectiva, no tenía que aplastar los sueños del chico con tanta frialdad. Si se hubiera molestado en darse cuenta de lo inteligente que era Midoriya, al menos podría haberlo guiado por otro camino. Si pudiera retroceder en el tiempo, Toshinori probablemente le habría presentado a Melissa. Habrían formado un gran equipo. Abajo, en el gimnasio del resort, un adolescente de pelo negro y puntiagudo hacía flexiones solo. Los demás huéspedes del resort estaban acostumbrados a su presencia y no conversaban con él, pues sabían que prefería estar solo. Desafortunadamente, debido a que la verdadera forma de All-Might se hizo pública, era demasiado reconocible y tuvo que permanecer confinado en la suite. Katsuki Bakugou, en cambio, podía teñirse el pelo de negro sin que nadie lo notara. Sin embargo, no podía usar su don ni una sola vez, o su tapadera sería descubierta. Cuando alguien le preguntaba, Katsuki se veía obligado a mentir y decir que no tenía don. Lamentablemente, eso significaba que aún podía entrenar su cuerpo, pero no podía entrenar ni practicar su don de ninguna manera. Al mirarse en el espejo de la pared, ni siquiera se inmutó al ver la imagen de Deku sonriéndole con suficiencia. ¿Puedo preguntar qué sentido tiene todo esto?, se preguntó Deku mientras paseaba alrededor de Bakugou, quien hacía todo lo posible por ignorarlo. ¿Qué crees que va a pasar? Deku se detuvo y se inclinó hasta quedar cara a cara. Adivina, ¿crees que volverás a Japón, me vencerás en algún momento y te convertirás en el héroe de tu pequeña historia? Bakugou se negó a reconocer esa imagen que lo atormentaba. Eres tan patético y débil. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad? Bakugou se levantó, decidido a terminar su entrenamiento temprano, y subió a la suite que compartía con All-Might y el anciano. Una vez dentro de sus aposentos, les hizo un gesto a All-Might y al viejo antes de ir al baño a ducharse, quitándose la camiseta de tirantes por el camino. Melissa levantó la vista de sus notas y vio a Bakugou sin camisa. Rápidamente apartó la mirada, sonrojada. La otra rubia no notó su mirada y desapareció por la esquina. Por suerte, su padre entró y lo distrajo. David. Toshinori saludó a su amigo. Cuando llegaron a la isla primero hace casi 5 meses, David ya les había preparado esta suite y tenía un plan para introducirlos clandestinamente en un cargamento de materiales de construcción. Después de instalarse, Toshinori decidió sincerarse con David y su hija sobre One for All. Les contó todo. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Veo que va bien. El ingeniero lo saludó. Disculpa, tuve que perderme nuestra última reunión, pero había trabajo importante que hacer. No podía dejarlo así, o parecería sospechoso. David sacó rápidamente una tableta digital de su bolso de cuero. Tenemos algunos datos nuevos que creo que deberíamos discutir. Conectándose a la gran pantalla del monitor en la pared de la sala, David se sentó junto a su hija. ¿Viste el último discurso de Midoriya? Sí, respondió el delgado ex-héroe sin mucho entusiasmo. Diría que sí. El joven Midoriya se ve muy sano y fuerte. No fue el único que notó que Izuku había crecido y se había vuelto más corpulento. Ahora que Japón se había calmado, el tema de la vida amorosa de Izuku Midoriya empezó a circular por los medios. Muchos corrieron rumores de que la ex estudiante de la UA, Ochako Uraraka, era su novia secreta. Un comentario que el joven director y héroe en formación negó repetidamente. ¿Eso se supone que es un cumplido? Bakugou regresó, completamente vestido, recién duchado. Solo digo algo. Toshinori intentó desviar la conversación. Menos mal que claramente sigue con su entrenamiento y no deja que el poder lo destruya. Gran Torino puso los ojos en blanco. Suponía que aún no veía del todo a Midoriya como su archienemigo. El rubio explosivo no respondió y se sentó en el sofá junto a All-Might.
Por favor, díganos que tienen algo nuevo para nosotros, refunfuñó el anciano a las generaciones más jóvenes que lo rodeaban. Bueno, ya sabemos de dónde sacó la idea de su guantelete, añadió Melissa mientras tiraba el cómic sobre la mesa de centro. ¿Qué, maldito nerd? Bakugou se quejó en voz baja. Claro que Deku lee cómics. Sí, eso ya lo sabemos, suspiró Toshinori, exhausto. Habían pasado los últimos meses dándole vueltas al tema. Ojalá ahora tuvieran algo más concreto. Simplemente no sabemos cómo lo hizo funcionar. Quizás hayamos descubierto de dónde sacó Midoriya la idea de sus piedras. David mostró en pantalla la imagen de un hombre. Este es el Dr. Klaus Anschu. Empezó algo hace años llamado Proyecto Prometeo. El titán que entregó el fuego de los dioses a los mortales, añadió Melissa, dando sentido al nombre del proyecto. El objetivo era otorgar peculiaridades artificiales a quienes no las tenían, para que pudieran integrarse en la nueva sociedad humana, continuó David. ¿Por qué querría hacer eso? Se preguntó Toshinori. ¿Cuál era su objetivo final? Esperaba que no fuera por motivos nefastos. Su hijo nació sin peculiaridad y finalmente se suicidó debido al ostracismo y el tormento de sus compañeros. Eso hizo que Bakugou se estremeciera, con los ojos abiertos de par en par por el horror. El Dr. Anschu inició el proyecto para honrar a su hijo y ayudar a otras personas sin peculiaridad. Presiento que no salió bien, se dio cuenta Gran Torino. Nunca había oído hablar de este experimento científico. Finalmente, el proyecto fue un completo fracaso, resumió David. Las inyecciones líquidas solo funcionaron unos segundos y luego se disiparon. Creemos que Midoriya encontró una solución al convertir el suero en una forma sólida y usar el guantelete para evitar la infusión temporal de Don. Es genial. Melissa no pudo evitar felicitar a Midoriya por su ingenio. Si el Dr. Anschu viviera, probablemente se lamentaría por no haberlo pensado. Los datos se publicaron después del cierre del proyecto, así que a Izuku Midoriya le habría sido fácil conseguirlos. Su padre continuó, frotándose la frente con frustración. La pantalla mostraba la compleja fórmula original de Prometeo, algo que los dos héroes mayores y el exalumno no entendían en absoluto. Lo que no entiendo es cómo llegó a esto. La siguiente imagen mostraba un primer plano del guantelete del infinito que Izuku siempre llevaba en la mano izquierda. A esto debió haber empezado con Prometeo. Es la única investigación que se acerca a lo que ha hecho aquí. Melissa también estaba frustrada por no poder resolverlo. El joven Midoriya es brillante. Toshinori tosió en su mano. All for One lo llamó un genio sin el ego ni la arrogancia que le daría una peculiaridad. La imagen en la pantalla se alejó mostrando a Midoriya de cuerpo entero. Lamento decirlo, pero estoy de acuerdo. Ese chico es un parásito, dijo Gran Torino con desdén. El hombre demacrado lo fulminó con la mirada por sus palabras. Un oportunista que se apropia del trabajo duro y el talento ajeno. Se apoya en los hombros de gigantes, robando su poder y fuerza para sí mismo. No es mejor que todos para uno. Solo otro villano al que debemos derrotar. Toshinori finalmente se hartó y fue a la otra habitación a buscar una caja que hacía poco había hecho que Mirio y Nezu recuperaran de su oficina y le pasaran a escondidas. Ese no es Midoriya. El ex-héroe señaló la pantalla. Este es Midoriya. Dejó la caja sobre la mesa para que todos la vieran. Al abrirla, reveló que estaba llena de cuadernos y papeles. Todos se los había dado Inko Midoriya, su madre, durante la investigación de su hijo. Melissa tomó uno y empezó a hojearlo, viendo las ideas para dispositivos de apoyo que Midoriya había ideado a lo largo de los años. Bakugou notó el cuaderno de análisis del héroe ligeramente quemado y frunció el ceño. Así es él realmente, en el fondo. Antes del desafío, solo era un chico que quería ayudar a la gente y hacer lo correcto. Empezó simplemente queriendo marcar la diferencia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó David. Midoriya se cree que el poder es lo único que importa en el mundo, explicó el hombre demacrado con tristeza. Empezó conmigo y luego All for One lo empeoró. Soltó un suspiro de remordimiento. Cree que la única manera de lograr algo o inspirar a otros es mediante el poder y la fuerza. Lo cual está muy mal. No lo veía antes, pero ahora lo veo. ¿Cómo nos ayuda esto?,
Preguntó el anciano mientras observaba el boceto de un disfraz de héroe mecanizado. He estado estudiándolos durante la última semana y he llegado a una conclusión. Estos cuadernos representan las esperanzas y los sueños de Midoriya, explicó Toshinori. También son una ventana a su mente. A través de ellos podemos comprender cómo piensa. Ya veo, comprendió David. Si podemos averiguar qué hará a continuación, podremos planificar con antelación y, con suerte, ponerle fin. ¿Qué importa si podemos superarlo en inteligencia?, argumentó Gran Torino. Ninguno de nosotros puede vencerlo en una pelea, y Yagi ya no tiene un guante para todos. Mientras tenga ese guante, nada podrá hacerle frente. Eso puso fin a cualquier idea que tuvieran de derrotar a Midoriya. Pero no quiero hacerle daño, dijo Toshinori. Quiero ayudarlo. ¿Ayudarlo? David se quedó atónito al oír eso. Te robó tu don. Arrastró tu nombre por el lodo. Destruyó tu legado. ¿Cómo puedes seguir queriendo ayudarlo? Es solo un niño. Un niño descarriado. No es malvado, replicó Toshinori a su amigo. No comprende todas las consecuencias de lo que hace. Ni que su sociedad ideal de héroes es tan frágil como la mía. Mientras debatían, Melissa hojeó otro cuaderno de Midoriya. Su mirada se detuvo en una página específica que decía héroe sin don en la parte superior. Debajo de las palabras había un dibujo de un traje hecho para ese tipo de héroe con varias ideas para el equipo. Creo que entiendo tu punto, dijo Melissa en voz baja, mirando la página con tristeza. Tanta brillantez y creatividad, ahogadas por un desenfrenado afán de poder. Joven Bakugou, empezó Toshinori, desviando la atención del chico del cuaderno quemado. Eras su amigo de la infancia. Lo conoces desde hace mucho tiempo. ¿Quién te dijo eso? Katsuki entrecerró los ojos. Conocí a Deku. El pequeño nerd balbuceante y sin don, que soñaba con ser un héroe sin ninguna habilidad para demostrarlo. El nerd al que todos los demás acosábamos. Les dijo con sinceridad. No conozco a este tipo. Miró la pantalla, la imagen de Midoriya, ahora más alto y corpulento. El villano apoteosis. El director del Departamento de Defensa Humana. El que derrotó al MIGT. No sé quién demonios es. Les gritó. Tranquilo, jovencito, lo regañó Gran Torino. Gritar no nos llevará a ninguna parte. Los insultos tampoco son nada, añadió Toshinori, recordando la anterior difamación de su sensei hacia el chico. Bakugou, Melissa captó la atención de la otra rubia. Ya peleaste con él una vez. No luché contra él, espetó Katsuki. Me limpió la cara con un desguace, mientras la idiota regaló esa maldita piedra. Se estremeció al recordar la sensación del poder del guantelete a punto de desgarrarlo. ¿Qué tenía de especial esa piedra en particular?, preguntó David. Todos para uno, les dijo el hombre flaco. De alguna manera logró copiar la peculiaridad de mi archienemigo y la puso en esa piedra en la palma del guante. La morada. Así que así es como roba peculiaridades, se dio cuenta David. ¿Cómo superamos eso, si también tiene una para todos, la única peculiaridad que podría detener a todos por uno? Midoriya es más conservador con el don que ese hombre. Toshinori se sintió aliviado por eso. No anda por ahí adoptando cualquier don que le apetezca. Lo usa como castigo contra los héroes que considera indignos del título. Es bastante sombrío, pero al menos los deja con vida. Recordó al antiguo héroe número 2, Endeavor. El hombre ya no tenía su don, pero parecía estar usando su tiempo para intentar recomponer a su familia, según miró. Curiosamente, no parece usar mucho el uno para todos, añadió Melissa, mostrando unas imágenes de él usando el guantelete del infinito. Y cuando lo usa, no es tan poderoso como cuando lo tenía el tío Toshi. No creo que pueda usar el uno para todos al máximo, les explicó el hombre flaco. Recuerden lo que les dije la primera vez que lo intentó. Dijiste que casi le arrancó el brazo, respondió David. Exactamente. Almigta sintió. La última vez que peleamos, Midoriya usó el 100% del poder del guantelete. Al chocar, noté que su cuerpo temblaba sin control. ¿Crees que? Se preguntó Melissa en voz alta. Su cuerpo no puede con todo el poder, ¿verdad? Pensó Bakugou. Apuesto a que derrotar al MIGT en ese estado podría haberlo matado.
Sigue entrenando, a juzgar por su complexión más grande, pensó Gran Torino. Lo que significa que tenemos un tiempo limitado antes de que su cuerpo alcance el punto en que pueda usar todo el poder del guantelete sin arriesgar su vida. Maldición. Maldijo David. Ahora tenía que tener esto en cuenta en sus planes e ideas. Continuaron la reunión, repasando los pocos datos de batalla que tenían, la investigación secreta de Nezu y los hallazgos de Mirio, que se quedaron cortos. Incluso hicieron algunas simulaciones fallidas usando las habilidades que sabían que tenía el guantelete. ¿Puedo mirarlos más de cerca?, preguntó Melissa, señalando la caja de los cuadernos de Midoriya. Solo tómalos uno a uno, le dijo Toshinori. Me gustaría tenerlos a todos bajo control. No podemos permitir que se nos escapen de las manos. Eso podría ser desastroso. Empezaré por lo más antiguo. Melissa rebuscó en la caja hasta encontrar el más antiguo. Me lo pido prestado. Bakugou sacó el quemado de la caja. La reunión terminó con una actualización del proyecto Hércules. La solución de David y Melissa para darle a All-Might una oportunidad de luchar. Después, Melissa y su padre salieron silenciosamente de la habitación para regresar a su hogar. La rubia fue a su habitación, tomó el cuaderno que All-Might le había dado y comenzó a hojearlo. Supuestamente, Midoriya era muy joven cuando lo escribió. La mayor parte parecían ser solo observaciones básicas sobre los héroes y sus peculiaridades. Muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, empezó a notar un cambio en las notas. Casi podía ver a Midoriya empezar a analizar demasiado las peculiaridades, entrando en detalles y especulaciones descabelladas hacia el final del cuaderno. En la última página, Melissa notó una nota personal que él anotó. Observar desde lejos no funciona. Necesito acercarme. Eso era muy cierto. A veces había que acercarse a la realidad para entender cómo funcionaba algo. Melissa reflexionó más sobre los pensamientos y aspiraciones de Midoriya en estos diarios. De vuelta en su habitación, Bakugou estaba ocupado mirando el cuaderno quemado y abierto que había tomado prestado. Recordó ese día. Recordó lo que le dijo a Deku. Se sentía mal cuanto más recordaba. Maldita sea, Deku. No se suponía que fuera así. El rubio explosivo frunció el ceño al leer el libro. Podía oír la voz de Deku riéndose de él en su cabeza. Una semana después, Melissa había pasado la mayor parte de su tiempo libre revisando los cuadernos de Midoriya. Cada página, cada diseño, cada análisis sobre peculiaridades, héroes e incluso villanos. Incluso sus pequeñas notas personales. Estudió su proceso de pensamiento a fondo y tenía cierta confianza en comprenderlo. Al igual que All-Might, creía firmemente que había una buena persona allí. Tras leer estos libros, Melissa concluyó que el villano Apoteosis, director de HRD, era solo una fachada para un chico solitario e inseguro que solo quería hacer lo que creía correcto. El problema era que su sentido del bien y del mal estaba profundamente distorsionado y corrompido por la ilusión de que el fin justificaba los medios. Aún necesitaba que lo detuvieran, pero Midoriya también necesitaba comprensión. Alguien que pudiera ver las cosas desde su perspectiva y mostrarle un mejor camino hacia sus sueños. Por eso seguía intentando revertir la ingeniería de su guantelete del infinito, con la esperanza de que revelara un defecto o una debilidad. Melissa seguía trabajando en posibles versiones de la fórmula Prometeo cuando su teléfono vibró de repente, interrumpiéndola. Era un mensaje de su padre que simplemente decía reunión de emergencia. Eso le hizo saltar las alarmas. Algo malo debía estar sucediendo o estaba a punto de suceder. Saliendo a toda prisa de su taller, se dirigió al otro lado de la isla primero y entró en el resort. Una vez dentro de la suite, se sorprendió al ver que su padre ya estaba allí, a punto de explicarle la repentina alarma. Tenemos un problema, empezó David con tono amenazador. Midoriya viene a la isla primero. ¿Qué? Toshinori de repente tosió sangre. Va a la exposición, corrigió David. Eso no disminuyó la tensión, sino que la aumentó. ¿Por qué no empezaste con eso? Bakugou tuvo que contenerse para no gritar. Incluso él entró en pánico al oír eso. Podía sentir la sonrisa de Deku en su cabeza, diciendo dos palabras. ¿Me extrañaste? Viene y trae maquetas de sus robots Titán junto con otras innovaciones, concluyó David.
Eso dijeron los peces gordos de Island. Bueno, qué alivio. El delgado ex-héroe suspiró, empezando a relajarse, pero lo estaba fingiendo. Un alivio, argumentó Torino. Midoriya estará a tiro de piedra de nosotros en 3 días. Sí, pero él no sabe que ustedes 3 están aquí, replicó Melissa. Que sepamos, no tiene motivos para sospechar que están aquí. Esta asistencia a la exposición parece una desafortunada coincidencia. Nunca podemos estar seguros con Midoriya. David parecía pensativo mientras reflexionaba sobre esto. Ya ha burlado a héroes profesionales y a sus aliados antes. Diablos. Obligó a todo el gobierno japonés a doblegarse. ¿Trae consigo alguno de sus agentes?, preguntó Toshinori. Les habían informado que los agentes especiales enmascarados de Midoriya eran secretamente los villanos conocidos como Stein, David y Toga. Por lo que he podido averiguar, no, respondió David. Sin agentes, sin drones, y ni siquiera trae asistente. Es solo él. Y eso es suficiente, dijo Toshinori con un dejo de preocupación. Pequeño mocoso. Te tomas un viaje a la mayor feria tecnológica del mundo como si fueran vacaciones. Se quejó el anciano. Tenemos que verlo con una perspectiva más positiva, dijo Melissa. Todas las miradas estarán puestas en él durante el evento. Incluso si tuviera motivos ocultos para venir, que estoy casi segura de que no podrá hacer nada con tanta gente mirándolo. Esa es la maldición de ser tan famoso. Más vale prevenir que curar. Los 3 tendrán que quedarse en esta suite mientras Midoriya esté aquí. David también estaría implementando medidas de seguridad ocultas que le advertirían si el chico se acercaba al complejo. El grupo decidió hacer algunos preparativos más para la exposición, lo que incluía tener el proyecto Hércules listo por si la cosa se complicaba. Bakugou salió al balcón en silencio, asegurándose de que la cortina ocultara a los ocupantes. Después de unos minutos, Melissa lo siguió, dejando a los adultos charlando y haciendo planes. Has estado muy callado sobre esta noticia, dijo ella, sentada a su lado. ¿Qué se suponía que debía hacer?, preguntó Bakugou mientras miraba a Island. Gritar. Arrugarte. Volar la habitación con Midon. Levantó la mano e hizo un par de pequeñas chispas que estallaron y luego se apagaron como petardos. ¿Estás preocupada?, preguntó la chica rubia. No le tengo miedo a Deku, negó Bakugou. No es eso lo que pregunté, dijo Melissa con perspicacia. Lo miró fijamente un momento y luego decidió probar otro tema. Lo conociste de niños. Dime, ¿cómo era entonces? Ya les dije. Conocí a Deku. No sé quién es ese otro tipo. Siguió negándolo. Son la misma persona, respondió Melissa con naturalidad. Y quiero saber, ¿cómo era cuando estabas con él en aquel entonces? ¿Leíste sus espeluznantes cuadernos?, espetó Bakugou. Eso es todo lo que necesitas saber. Melissa resopló y se sentó en una de las sillas disponibles. Se refería, en un plano más personal, a que quería conocer a Midoriya. Por cierto, te mencionan mucho en esos cuadernos, dijo de repente. El adolescente enojado finalmente se giró para mirarla. Para muchos es muy positivo, sonrió. Le guarda un poco de rencor al anterior. Después de pasar los últimos meses a tu lado. No es tan difícil entender por qué te dio una paliza. Intentó sacarlo de quicio y obtener respuestas, pero él permaneció serio y apagado. Me lo imagino. Katsuki había leído el cuaderno que explotó. Ni siquiera lo mencionaban. Eso decía mucho sobre lo que Deku empezó a pensar de él justo antes de convertirse en villano. Siguen preguntándome qué sé de Deku. Les digo con toda honestidad que no creo haberlo conocido nunca. Al menos no creo haberlo entendido nunca. ¿Qué quieres decir? El inventor rubio lo miró fijamente. Nunca me di cuenta de lo inteligente que era. Nunca me molesté en notarlo ni me importó en ese entonces. Katsuki suspiró mientras bajaba la mirada. De niños. Gané una rifa de una figura especial y rara de Albigut. Era una figura dorada de 30 centímetros que decía sus frases populares para celebrar el aniversario de su debut. Melissa guardó silencio y lo dejó hablar y recordar. Yo, como el niño tonto que era, no podía dejar de presumirla. Jugando, se nos cayó por las escaleras de la escuela y la rompimos.
Bakugou rió sin humor. Deku dijo que quería intentar arreglarla. Estaba tan cabreado que ni siquiera lo escuché, pero le di las piezas del juguete y me largué pisando fuerte. Hizo una pausa, intentando recordar el momento. Pasó una semana y entonces Deku llegó a clase con cara de tonto, como si fuera a reventar. Le preguntaba constantemente qué le pasaba por el culo, pero no me lo decía. Finalmente, durante el recreo, lo reveló. Había arreglado con éxito la figura de Almigt. No solo eso, sino que también la mejoró. Deku le puso unas lucecitas azules en los ojos. Incluso le puso más frases pegadizas al maldito juguete. ¿Cómo demonios se da cuenta un niño de segundo de primaria? Eso es impresionante, dijo Melissa finalmente, elogiando los pequeños pies del joven Midoriya. No reaccioné bien entonces. Katsuki se sintió mal al recordar lo que hizo. Usé mi don y volé el juguete en pedazos mientras Deku lo tenía en sus manos y luego me largué hecho una furia. No vio la cara de Deku, pero recordó haberlo oído llorar suavemente por encima de la risa cruel de los demás compañeros. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó Melissa en voz baja. Parecía una crueldad innecesaria para una amiga de la infancia. Quizás tenía celos de cómo Deku podía hacer algo que yo no podía cuando no tenía un don. Katsuki se encogió de hombros. O quizás solo soy un imbécil y siempre lo he sido. Gruñó mientras apretaba los puños con fuerza. No creo que seas un imbécil, dijo Melissa con toda sinceridad. Sin embargo, fuiste un completo imbécil. Sobre todo con él. Deberías disculparte si vuelves a ver a Midoriya. Creo que ya pasamos ese punto. Fue un trago amargo para Bakugou. Entonces giró la cabeza para mirarla fijamente. Querías saber cómo era en aquel entonces. Deku era un nerd incoherente al que le gustaba descifrar las cosas. Era una mente inagotable sin ningún don ni habilidad para hacer realidad sus sueños. Frunció el ceño con dureza al decir eso. Con quien estaba enfadado, ella no tenía ni idea. Gracias. Melissa lo vio salir del balcón para regresar a la suite, donde los adultos seguían planeando y teorizando. Eso servirá de mucho. Así nunca llegaremos a ningún lado. Melissa se dio cuenta mientras miraba el cuaderno de Izuku. Tenía razón en que mantenerse alejado y observar desde la distancia no era la manera de alcanzar las metas. Había que actuar. Quizás peligrosas y quizás drásticas. Alguien tenía que acercarse a Midoriya y comprenderlo personalmente. Un plan se estaba gestando en su mente. Un plan con el que Melissa sabía que ni el tío Toshi ni su padre estarían de acuerdo. Lo que significaba que tendría que guardárselo para sí misma. Oficina Municipal de HRD. Shinzo contempló el imponente edificio. Aún lucía tan nuevo como el día en que se terminó de construir. Al principio, no estaba seguro, pero recientemente, después de que Aizawa le dijera que aún no estaba listo para la clase de héroe por 20ª vez, decidió que ya era suficiente. Necesitaba, que alguien le diera la oportunidad de demostrar que podía ser un héroe. Quería los mismos privilegios y beneficios que Todoroki y Ida Uraraka. Una de las cosas que hizo a Midoriya tan popular entre el público fue su disposición a dar a quienes estaban dispuestos a trabajar, aprender y cambiar la oportunidad de ser algo más de lo que eran. Midoriya ya le había tendido una mano en una ocasión. Era hora de averiguar si esa oferta seguía siendo válida. Shinzo se acercó a la puerta del vestíbulo y entró. Era mediodía, así que había bastante gente. Tenía que pasar un control de seguridad, ya que acababa de entrar en un departamento gubernamental. Eso pensó el estudiante de estudios generales hasta que un guardia de seguridad le hizo señas para que se acercara. El guardia lo condujo alrededor de los detectores de metales, eludiendo por completo el control de seguridad. El hombre no dijo nada, simplemente lo señaló hacia la recepción. ¡Qué escalofriante!, pensó Shinzo mientras se acercaba al escritorio. Estaba a punto de abrir la boca cuando la recepcionista habló delante de él. Toshi Shinzo le sonrió. El ascensor está ahí. El director te espera. Le señaló los ascensores. Él la miró con curiosidad antes de seguir en silencio. Antes de que pudiera pulsar el botón de subida, las puertas se abrieron automáticamente. También escalofriante, volvió a anotar. Shinzo se dio cuenta de que no le habían dado el número de piso.
Eso no pareció importarle cuando las puertas se cerraron y el ascensor lo llevó hasta el último piso. Aún más escalofriante. Al salir del ascensor, entró en el pasillo vacío y abierto, viendo solo unas elegantes puertas dobles al final. Supuso que debía ser la oficina de Midoriya. Shinzo llegó a las puertas y estaba a punto de llamar cuando una luz roja las abrió. «Pase, por favor», llamó Izuku desde su escritorio. La piedra roja de su guantelete brillaba amenazadoramente. «Me alegra mucho que hayas venido, Shinzo. Siéntate». Agitó el brazo izquierdo y arrastró una silla de una mesa cercana hasta el frente de su escritorio, usando la piedra de la realidad. Todo esto es escalofriante. Shinzo finalmente dijo lo que pensaba. Izuku simplemente se rió y lo despidió con un gesto. Les pedí a mis jefes de seguridad que instalaran este nuevo programa de reconocimiento facial en el sistema. El director, con 17 años de experiencia, rió entre dientes. Les pedí que me avisaran si alguna vez pasabas por nuestra oficina principal. ¿Me estabas esperando? Shinzo arqueó una ceja. Midoriya siempre parecía saberlo todo. Mis puertas siempre están abiertas para gente como nosotros. Izuku intentó sonar amigable. A nosotros. Los pequeños, los débiles, los sin talento, los ignorados. Ojos esmeralda observaron al otro chico sentarse frente a él. Pero no perdamos más tiempo. Waya y Sawa probablemente ya han hecho bastante. Por eso estás aquí, ¿no? Perspicaz como siempre. ¿Qué tan en serio hablabas de ayudarme a convertirme en héroe? Preguntó Shinzo, sin andarse con rodeos. El adolescente alto y pelirroja simplemente rió entre dientes. Déjame mostrarte algo. Izuku presionó un botón en su teclado y, de repente, una imagen holográfica semitransparente en 3D se proyectó sobre su escritorio. ¿Soy yo? Preguntó Shinzo mientras observaba la imagen holográfica de sí mismo, pero ataviado con un sofisticado equipo de apoyo, con un traje que parecía el de un profesional. Empecé a trabajar en esto aprovechando cualquier tiempo libre que tuve desde aquel día que nos conocimos en el festival cultural. Izuku le sonrió. ¿Te gusta? Este es el tipo de héroe que imaginé que podrías ser. Sí. Por primera vez desde que llegó al HRD, Shinzo se permitió sonreír. No estaba seguro de haber tomado la decisión correcta al llegar, pero ahora sí lo estaba. Esperemos que les haya gustado este fanfic y si tienen alguno que les guste y quieran guardar, me lo pueden escribir en los comentarios o dejar el link para verlo o leerlo. Los dejo, esto fue la librería, espero verlos pronto de nuevo aquí, cuídense.